Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, saludar a nuestro público, que agradecemos que estén ya conectados en este inicio de ciclo. Hoy damos justo inicio a este ciclo de conferencias, gracias a quienes ya están por aquí en nuestra transmisión de Facebook como en nuestra transmisión de YouTube. Pues esta tarde vamos a dar inicio por cuestiones académicas. Nuestro académico, el doctor Rafael Rojas, no pudo estar aquí para inaugurar formalmente el ciclo, pues sabemos que anda ocupado, pero nos dejó aquí un texto para dar justo la presentación a este ciclo y compartirlo con ustedes. Pues él aquí justo nos dejó el texto para pues presentar nuestro ciclo bicentenario de la Constitución de 1824 y la Primera República. En enero de 1824 fue aprobada el Acta Constitutiva de la nueva Federación Mexicana, resultado del Congreso Constituyente que desde el año anterior decidió el cambio en la forma de gobierno de la nación independiente. La nueva Constitución, sin embargo, no sería promulgada hasta octubre de 1824. Su entrada en vigor se produjo con el primer gobierno republicano federal de la historia de México, encabezado por el presidente Guadalupe Victoria. El objetivo de este ciclo de conferencias que ofrece la Academia Mexicana de la Historia es contribuir a una comprensión integral del cambio constitucional de 1824, indagando en los orígenes del federalismo mexicano en el último tramo del virreinato de la Nueva España y extendiendo sus implicaciones a los procesos de constitucionalización de los estados y la experiencia misma de la Primera República Federal. Pues esas son las palabras que nos dejó el doctor Rojas para inaugurar este ciclo. Y ahora me voy a permitir pues leer una semblanza de nuestro académico de número que hoy está a cargo de nuestra conferencia inaugural, el doctor José Antonio Serrano Ortega, quien es miembro de nuestra academia ocupando el sillón número 13 desde el año 2016. El doctor es doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y fue presidente del Colegio de Michoacán, donde también es profesor investigador de tiempo completo. Sus líneas de investigación son Historia Social y Económica en México en los siglos XVIII y XIX, Historia de las Fuerzas Militares y Estructuras Fiscales en México, siglo XVIII y XIX, y sus proyectos son Pueblos de Indios en Guanajuato, 1690-1857, Estructura Fiscal en México y en España en el siglo XIX, y Liberalismo Radical en México, 1820-1847. Ha publicado varias obras como autor o coordinador, por ejemplo, El Sexenio Absolutista, Los Últimos Años Insurgentes, Nueva España, 1814-1820, Igualdad, Uniformidad, Proporcionalidad, Contribuciones Directas y Reformas Fiscales en México, 1810-1846. Ha sido distinguido con el Premio Francisco Javier Clavijero del INAH por tesis de licenciatura en Historia en el año 1991 y el Premio de Investigación Artes de Humanidades de la Academia de Ciencias en el año 2005. Pues sin más, yo le voy a dejar los micrófonos al doctor Serrano para que demos inicio formalmente a nuestra primera sesión de este ciclo. Doctor, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, Yasmín. Como siempre, la academia generosamente, y en este caso ahora Rafa Rojas, tuvo el muy buen tino de organizar pues este ciclo de conferencias que nos permite, como siempre, como historiadores desde la academia, reflexionar sobre los grandes hitos y los grandes temas de nuestra historia de México. Y en este caso directamente, pues un acontecimiento fundamental que es 1824. A mí me encantan las fiestas, los cohetes, las celebraciones, las risas y muchas veces las rechiflas, porque nos permite estas fiestas y estas conmemoraciones, malas conmemoraciones, nos permiten reflexionar sobre temas tan importantes para nuestra historia, y no nada más la historia de México, sino también una reflexión sobre los federalismos que hay en distintos lugares de Iberoamérica. Fue un tema excelente, como bien lo plantea el doctor Rafael Rojas en su presentación. El federalismo es, si no, digamos, nuestra
primera piel, eso fue la Revolución Mexicana contemporánea. Sí, el federalismo ha sido una constante en todos los momentos. No sé si origen sea destino, pero 1824 efectivamente es el establecimiento del federalismo en México. Ya se había dado antes movimientos, ahorita los voy a tocar, pero el federalismo también es un elemento de discusión que viene dándose por lo menos desde 1802, desde 1810, desde las Cortes de Cádiz. Ahí el federalismo es parte, pues, de una reflexión mayor. Y hoy lo que voy a hacer, y ese era el objetivo de iniciar este ciclo, con el tema que le propuse a la Academia y a Rafael y que aceptaron, lo cual agradezco, de vincular diputaciones provinciales y congresos constituyentes de los estados. Dos temas que por lo general sí se relacionan, pero que deben de tener en términos de secuencia, en términos de que las diputaciones provinciales en su segundo periodo de 1820 a 1824 es son las primeras las diputaciones, y después a partir de 1824 son los congresos constituyentes. Aquí hay varias particularidades que vamos a ver, porque los congresos de Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Oaxaca se establecen antes de eso, pero ya lo hablaremos. Y sobre todo, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué relacionar diputaciones provinciales y congreso constituyente? Esta pregunta en gran parte ya la ha solucionado la doctora Benson cuando señalaba que las diputaciones provinciales son el origen del federalismo. Y tiene mucha razón. Su libro publicado en 1954 marcaba esta línea de cómo existía una relación entre el liberalismo gaditano, la Constitución de Cádiz y el federalismo en México. Y al contrario de lo que se suponía, siempre se decía que el federalismo mexicano tenía un origen, sobre todo norteamericano. No me voy a meter en eso. Yo lo que quiero señalar es que para entender a las diputaciones, para entender el federalismo, hay que entender primero qué es lo que hicieron las diputaciones provinciales entre 1820, 1800, finales de 23, principios de 24, y los congresos constituyentes de cada estado entre 1823 y 1827. Fue este periodo de 7 años fundamental. Y hay que relacionar a ambas instituciones para entender, primero, el establecimiento del federalismo. Segundo, ambas instituciones, tanto la Diputación Provincial como los congresos constituyentes, tuvieron que enfrentar institucionalmente, legalmente, políticamente, las consecuencias de la guerra de independencia y los temas que dejaron el debate en las Cortes de la Monarquía de España para la Nueva España primero y después para México. Es decir, estas dos instituciones fueron las primeras que tuvieron que enfrentar, tuvieron que resolver o tratar de resolver problemas que veremos a lo largo de esta plática, pues que van a ser fundamentales. La guerra de independencia, en primer lugar, como ustedes saben, una guerra civil, como lo ha calificado tanto dos integrantes muy importantes de la academia, el profesor Cristian Archer, que en paz descanse, y Juan Ortiz, pues en realidad fueron unas guerras civiles, que como toda guerra civil trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, cultural, todos los ámbitos que trajo consigo. Fue un terremoto, como se decía, o en algún momento, como lo decía uno de los que estaban relacionados directamente con los constituyentes, pues fue un abismo y fue un terremoto. También ambas hay que relacionar a las diputaciones provinciales y a los congresos constituyentes para entender cómo se concreta el federalismo, cómo las élites políticas y regionales van a impulsar ya desde 1820 dos temas muy aparejados. Primero, la autonomía institucional de sus regiones, y segundo, ahí sí ya el federalismo, que es un sistema político. Es decir, las instituciones que van marcando la autonomía de las provincias en la Nueva España, del primer imperio y después de los estados federales, van a ser las diputaciones y los congresos constituyentes. Ambas van a tratar, es decir, las diputaciones y los congresos, van a tratar parlamentariamente temas que les interesan resolver, impulsar y concretar a las élites políticas, económicas y sociales de las distintas provincias de la Nueva España y después estados de la República Federal.
Pero si bien institucionalmente estas diputaciones, estos diputados provinciales y estos diputados constituyentes tienen muchos temas en común que he enumerado, hay un abismo entre ellas. Hay una diferencia radical entre ellas. Y es que las diputaciones provinciales, ahorita lo veremos con mayor cuidado, las diputaciones provinciales son órganos administrativos, órganos que aplican y también tienen como objetivo resolver algunos temas de las leyes que ya se habían dado antes desde la Constitución de Cádiz y sus reglamentos. Es decir, no son órganos soberanos. El órgano soberano son las Cortes y órganos administrativos y políticos, como también se dice, son las diputaciones provinciales. En cambio, y ahí viene el elemento radical, los congresos constituyentes sí son soberanos, sí son elementos fundamentales para entender este cambio de rumbo. Los congresos constituyentes son, pues, no sé si, perdón, Yasmín, no sé si se paró ¿Sigo? Perdón, es que me vi de repente. Bueno, entonces, como decía, son dos instituciones distintas en como por la soberanía. Pero vayamos un poco con cierto paso, no rápido, pero sí con cierta premura, a decir que es una diputación provincial. Bueno, en las Cortes de 1812, 1810, 1812 y después 1214, se van a establecer que las diputaciones provinciales, las Cortes de Cádiz, hay que acordarse que son convocadas en España, donde se invita, se determina que deben de elegirse diputados en todos los ámbitos de la monarquía hispana. Y en ese sentido participan diputados sí peninsulares, pero también diputados americanos. Y en particular, uno de los elementos centrales de esta nueva organización institucional que establece la llamada Constitución de Cádiz o la Constitución de la Monarquía Española, pues son estos órganos que son administrativos, que son las diputaciones provinciales. Pero en el debate, y es importante señalarlo, en el debate parlamentario de las Cortes de Cádiz, se presentan dos posiciones claramente diferenciadas. Por un lado están los diputados americanos de todo el continente, de toda la monarquía hispana, desde la Nueva España hasta la audiencia de Santiago. Ahí estos diputados americanos, capitaneados, es cierto, por un diputado novohispano, Ramos Arizpe, lo que ellos consideraban, y así lo van a defender en las Cortes de Cádiz, es que las diputaciones provinciales fueran representantes de los intereses locales y que por consiguiente, primero, fueran electos por la población de cada una de las provincias. Y aquí viene la primera. Los diputados americanos, Ramos Arizpe en primer lugar, lo que señalaban es que la división que debería de ser y primar para establecer una diputación era una provincia. En Nueva España había varias provincias, y ahorita voy a decir por qué insisto en varias provincias. Entonces, era una representación de los intereses locales, eran electos por la población local, y aquí hay un debate porque los americanos dicen que el número de población sean todos los integrantes de esa provincia, independientemente de su origen étnico, indígenas, peninsulares y afromestizos. Segundo, que esas diputaciones provinciales fueran cogobierno con el jefe político. El jefe político es otra autoridad que se establece con las Cortes de Cádiz, que tienen amplias facultades en policía, en hacienda, en estructura militar, en representación, etcétera. Y además también se piensan a las diputaciones provinciales como un elemento de control para toda la burocracia provincial. Sus funciones eran, según Ramos Arizpe, sobre todo, una relación directa entre la provincia con las Cortes,
una representación de los habitantes de las provincias ante las autoridades virreinales y también ante la corona, que se encargaran de administrar e incluso señalar reglamentos a los aspectos más importantes de estas provincias, como era aprobar gastos e ingresos de los ayuntamientos, que tuvieran una mayor autonomía de gestión. En pocas palabras, para los americanos, las diputaciones provinciales tienen una gran autonomía. Eran casi, y ahí viene un debate, casi cuerpos legislativos. Podían legislar igual que las cortes, tendrían la representación de todos los ciudadanos, serían electos de acuerdo a la población y cada intendencia tendría su propia diputación provincial. Bueno, el debate de las Cortes fue planteado en estos términos, autonomía, pero los diputados peninsulares se opusieron a ello y señalaron, y con justa razón, que la propuesta de los diputados americanos tendían a crear una monarquía federal, una monarquía con gran autonomía de estas diputaciones provinciales, con un bajo control por parte de las Cortes y de los consejos de los distintos ministerios de la monarquía, que iba a haber, y ahí viene uno de los puntos, mayor cantidad si se consideraba el número de intendencias y el número de población, iba a haber más diputaciones provinciales en América que en España. Y además, y ahí tenía el tema, ellos no consideraban los peninsulares como población que podrían ser ciudadanos a la población de origen africano. Si ven, a final de cuentas, lo que se pretendían era un debate, a final de cuentas, sobre la autonomía. Para los peninsulares, el federalismo, según las experiencias que habían tenido, pues era parte de un desorden y una anarquía. Y además perdía la corona española desde la península el control de América en gran parte y había una autonomía muy, muy fuerte por parte de cada una de las intendencias. A final de cuentas se impusieron los españoles con alianzas de algunos americanos y se consideró a las diputaciones provinciales, y esto es lo que me gustaría mucho tener, como órganos administrativos sin soberanía ni amplia autonomía. Y por consiguiente, estaban dependiendo directamente de las cortes y de los ministerios del rey. Además, la población no sería considerada la total, sino deberían de excluirse el número, en el número de ciudadanos que podían elegir toda aquella población afroamericana. Y en este sentido, en 1812 se establecieron para toda la Nueva España, que tenía una población total de 6 millones, solamente 6 diputaciones provinciales. 6 diputaciones provinciales, cuando a final de cuentas, según el número de intendencia, debería de haber por lo menos en la Nueva España 12 diputaciones provinciales. En ese momento se van a atravesar la Diputación de la Nueva España, enorme, que abarcaba desde Michoacán, actual Estado de México, Guerrero y Veracruz. Se establecía la Diputación de San Luis Potosí, que abarcaba Michoacán. Se establecía las de provincias internas de Oriente, la Nueva Galicia, que también era inmensa, como capital Guadalajara, Yucatán y Guatemala. Guatemala, todo Centroamérica, junto con Chiapas, por cierto. Entonces, si ven, hay un debate ya sobre la autonomía. No lo quiero apellidar federalismo, porque los americanos, si bien pretendían tener una mayor autonomía, ellos también al principio, cuando uno ve los debates, ven al federalismo como un elemento disgregador muy fuerte. Pero lo que sí querían era tener una autonomía gubernativa y política muy amplia. Total, que lo que sucede es que, como sabemos, en 1814, entre 1813 y 1814, de esas 6 diputaciones provinciales, casi la gran mayoría sí van a funcionar un año, 2 años. Pero en 1814 regresa el rey
y en ese momento el rey declara abolida la Constitución de Cádiz, se desaparecen las diputaciones provinciales, sí están sus actas, sus actas fueron publicadas, todas las actas de las diputaciones provinciales que tenemos conocimiento, salvo la de Guatemala, que ojalá se publique, fueron editadas por el Instituto Mora, estas actas de las diputaciones. Todas las que conocemos. Faltan algunas, Guatemala ojalá se puedan publicar. Pero después de este panorama, lo que hay que decir es que las diputaciones provinciales se restablecen en 1820. Las anteriores, la de 13-14, fueron o se trataron de que funcionara en medio de la guerra civil, de la guerra de independencia en la Nueva España. Tuvieron en algunos casos, la Nueva España sobre todo, tuvo muchos elementos de aplicación de la ley, de promover algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, desaparecen las audiencias, que quien sepa, las audiencias son órganos políticos y administrativos, se desaparece y se constituye en un tribunal superior de la Nueva España, etcétera, etcétera. Se crean ayuntamientos, se crean, también hay elecciones, pero a partir de 1820 ya se da lo que podemos llamar una normalidad política. Los insurgentes han sido derrotados y ahora lo que sigue pues es directamente un funcionamiento normal. Se establecen en junio, julio, agosto, septiembre de 1820 las diputaciones provinciales, y lo importante, estas 6 diputaciones, de nueva cuenta, lo importante es que estas 6 diputaciones que acabo de enumerar, las de provincias internas de Occidente, provincias internas de Oriente, Nueva Galicia, San Luis Potosí, Nueva España, Yucatán y Guatemala, pues son las primeras instituciones que tienen que enfrentar los cambios que había provocado la guerra de independencia, la guerra civil y también el propio liberalismo. Y esto para mí es lo importante. Las diputaciones son el primer órgano que va a conducir lo que nosotros, bueno, mi generación de los 80s y antes, ya hemos considerado como un tema que hemos vivido. Los jóvenes ya no lo ven de esta manera, pero los que estuvimos en los 80s, pues estuvimos metidos en las transiciones políticas. Efectivamente, la Diputación Provincial entre 1820 y 1823 es la primera institución, junto con las autoridades virreinales, el virrey, los tribunales, los ayuntamientos, pero sobre todo las diputaciones, son las que van a tener que enfrentar, resolver, acotar o muchas veces dejar sin resolver los problemas de la guerra de independencia y el liberalismo. Para mí son sobre todo 6 temas que las diputaciones tienen que resolver no olvidémoslos, con las leyes en la mano, las que ha dictado las Cortes de Cádiz y que se restablecen también a partir de 1820. Las diputaciones no son órganos legislativos, solo pueden aplicar y además tienen la obligación de que se respeten las leyes que se han establecido. Pero desde el punto de vista de la guerra, estas diputaciones tienen que enfrentar varias herencias de esa guerra civil. Primero, los grupos populares armados. Efectivamente, para 1819, 1820, los insurgentes han sido derrotados, pero lo sabemos, pues hay muchos guerrillas, muchos contingentes armados, sobre todo Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, uno en Veracruz, otro en la parte sur de México, que siguen estando presentes y que siguen siendo un punto de tensión muy fuerte con las otras armas que también fueron los realistas. Aquí solo recuerdo, y lo hemos dicho muchas veces, no hay una división tajante de grupos populares, todos con los insurgentes y nada con los realistas. No, son bases sociales de ambos grupos y ambos representan que estos grupos sociales pues están armados. El segundo es que las élites regionales, las élites políticas de las intendencias en primer lugar, han incrementado
muy ampliamente su poder político. No me gusta la palabrita, pero ya se volvió canónica, así que se han empoderado. Son grupos que por distintas razones se han hecho muy fuertes en sus provincias, sobre todo porque durante la guerra los virreyes y sobre todo el virrey más importante, Calleja, va a impulsar varias medidas contra insurgentes favorables al ejército realista, que va a traer consigo una regionalización de varias estructuras básicas de cualquier sistema político. En primer lugar, el ejército, las fuerzas militares. Como sabemos, el Plan Calleja lo que hace es pedir y autorizar a las élites políticas para que ellas sean las que van a armar a sus contingentes, a sus bases sociales para atacar a los insurgentes. Segundo, también se le dan a las élites políticas provinciales y de las intendencias regionales que cobren impuestos y con esos impuestos que ellos recauden tengan además la posibilidad de pagar a los contingentes. Si ven, entonces hay una regionalización, lo hablan varios profesores, hablan de una regionalización fiscal y militar. Se crea una autonomía regional de hecho, muy importante, y que eso va a dar consigo un incremento político. Además, se da una crisis económica que va a ser también muy importante, y la otra es que la Ciudad de México, que había sido el eje rector territorial de toda la Nueva España, pues deja de serlo. Es importante, pero ya no es ya no es la capital del virrey, ya no es el eje político territorial que marca toda la Nueva España, incluido la audiencia de Guatemala. Ahí, por lo menos tres factores hacen que la Ciudad de México ya no se convierta, ya no sea el eje central, es la capital, pero no el centro político del virreinato. Primero, la Casa de Moneda. La Casa de Moneda, como saben, durante todo el periodo colonial, solo hubo una Casa de Moneda en la Nueva España. Todos los reales mineros tenían que ir a cambiar necesariamente sus lingotes, su plata a la casa de moneda de la Ciudad de México. Eso desaparece. Las secas, las casas de moneda, se empiezan a establecer ya desde la guerra, incluso lo que se llama el sexenio absolutista, empiezan a establecerse y eso hace que los circuitos económicos y de la plata se empiecen a fragmentar para también utilizar otro término, regionalización. Segundo, la Ciudad de México era el que controlaba los dos únicos puertos que podían comerciarse, Acapulco y Veracruz. A partir de 1820 no nada más hay contrabando, sino que se empiezan a establecer puertos, sobre todo a partir de 1821, en varios lugares. Yo casi diría, y así lo he apellidado en algunos escritos, cada playa quiere su puerto de cabotaje. Y efectivamente se establece San Blas, se establecen muchísimos, ya no es la salida reconocida y territorial como era Acapulco y Veracruz, sino que se empieza a aprovechar. El centro militar ya no lo es, las élites regionales con este plan Calleja son las que empiezan a controlar los principales contingentes, está el ejército, eso es cierto, el ejército sigue ahí sí dependiendo directamente de la Ciudad de México, pero hay muchos contingentes y muchos oficiales del propio ejército que tienen bases regionales. Nada más hay que hablar de los Barragán, de los Bustamantes, Cotarza, Santana, y ya con eso podemos ver que si bien hay una estructura militar centralizada en el Ministerio de Guerra en la Ciudad de México, la gran mayoría pues son militares muy regionalizados. Y lo tercero es que hay una regionalización fiscal. Si antes todo el dinero que se recaudaba en Chihuahua, en Guadalajara, en Mérida, en Guanajuato, en San Cristóbal de las Casas, tenía que llegar a la caja matriz, como se llamaba, que era la Ciudad de México, ahora ya no sucede. Ya esta relación virtuosa que duró 300 años entre casa matriz y casa matriz y y cajas regionales se rompe y no hay un control de la Ciudad de México. Bueno, este es el panorama que tienen que enfrentar las diputaciones provinciales. Y las provinciales
fueron, y aquí es donde viene el tema que más me interesa, uno de los temas que más me interesan, pues en toda transición política, y más en el caso después de salir de una monarquía y haber sido, sobre todo a finales del siglo XVIII, una colonia, pues trajo consigo problemas muy importantes para pasar territorialmente, políticamente, económicamente, para pasar de colonia a nación, como se llama, ¿no? Acuérdense nada más lo que sucede en el Cono Sur, en América del Sur, donde hay una fragmentación muy fuerte. Bolivia se separa de Perú, Argentina se separan muchas, se crean repúblicas, Nueva Granada, etcétera. Y cosa interesante, entre 2023, el centro, el núcleo de Nueva España no se fragmenta, aun cuando hay tres audiencias, la de Guatemala, la de la Nueva España y la de la Nueva Galicia. Una de las explicaciones, y ahí va, es que las diputaciones provinciales son las que permiten que muchos de los temas que hubieran podido causar fragmentaciones políticas no lo resuelven. Eso es la autonomía, por ejemplo. Las élites regionales no vieron necesario, sobre todo las de Guadalajara, no vieron, o Guatemala antes de 23, no vieron necesario crear sus propias repúblicas. En ese sentido, fue una transición tersa, como diríamos, una transición que no trajo consigo divisiones y fragmentaciones territoriales, como sí sucede en el norte de la Nueva España. Hay diferencias regionales, muy fuertes, por supuesto, pero lo que hace es que las diputaciones provinciales resuelven muchos temas que a nivel local estaban causando muchas tensiones entre todos los grupos sociales. En pocas palabras, las diputaciones al interior de las provincias crean consensos. Y esto es lo primero cuando uno ve las actas de la Diputación Provincial. Casi siempre pensamos, ya menos, mucho menos, por supuesto, que la primera mitad del siglo XIX es una falta de consensos entre todos los grupos políticos, tanto regionales, nacionales, los militares, la iglesia, liberales, radicales, liberales, moderados, conservadores, etcétera. Y obviamente masones yorquinos, masones escoceses. O sea, cuando Justo Sierra llamaba la época de la anarquía o la época de Santana, pensaba que no había habido ningún consenso político que hubiera dado estabilidad. Lo interesante, y es lo que quiero, es la primera idea, y por eso me interesa relacionar diputaciones provinciales y congresos constituyentes, cuando uno revisa las actas de la Diputación Provincial y algunas de las actas del Congreso Constituyente, claro que hay debate parlamentario, claro que hay diferencias, pero la gran mayoría son consensos políticos. Es decir, si dividiéramos a la República Federal en periodos en términos de alianzas y estabilidad política, desde 1820 hasta por lo menos 1827 hay una estabilidad política en casi todas las provincias, después estados, gracias a que hay consensos políticos sobre qué instituciones, qué temas se deben de resolver, cómo se deben de resolver y qué es lo que se debe de institucionalizar. En pocas palabras, si hablamos de periodos de la República Federal, por lo menos, bueno, ya sé que la República Federal empieza en 24, pero por lo menos periodos entre 20 y 35, cuando termina la República Federal, 20-27 es un consenso político amplio. La pregunta, como lo veremos después, ¿por qué se rompe ese consenso? Pero bueno, lo interesante es que las diputaciones provinciales, y ahí vienen, acuérdense que le había dicho que solo había 6, bueno, para 1822, Iturbide logra, presionado en gran parte, pero también por un reconocimiento, logra establecer diputaciones provinciales en la gran mayoría de lo que eran las intendencias, 12 intendencias de la Nueva España. Se pasan de 6 reconocidas por las Cortes a 12 reconocidas durante el imperio de Iturbide. Cada una de ellas en enero de 1822, entre enero y febrero de 1822, establecen sus procesos electorales. Y ahí viene ya el cambio muy fuerte con respecto
a lo que se había debatido en las Cortes de Cádiz entre peninsulares y americanos. Gana el proyecto americano. Primero, el gran proyecto es todos votan, independientemente de su origen étnico. Si los españoles, para evitar que hubiera casi mayor número de diputaciones provinciales que en la península, excluyendo a la población afromestiza, la élite política, las élites políticas mexicanas regionales y nacionales aceptan que voten también todos afromestizos empiezan. La diputación provincial que se establece en cada intendencia también es interesante porque, y ahí viene, va a crear le va a entregar en pocas palabras a las élites, estas élites provinciales, el gobierno de sus provincias. Algo que quería Ramos Arizpe desde siempre, que estas diputaciones fueran co-gobierno con el jefe político. No ha cambiado la estructura, ahorita lo voy a decir, pero de facto se establece. Las diputaciones lo que hacen, en primer lugar, hay 4 procesos interesantes. Uno, crean entidades políticas. San Luis Potosí, por ejemplo, abarcaba la intendencia de San Luis Potosí, lo que actualmente es San Luis Potosí, parte de Tamaulipas, Texas, lo que se llama Nueva Santander, Texas y San Luis Potosí. Cuando se crea la Diputación Provincial de San Luis Potosí, dentro de San Luis Potosí había regiones. ¿Qué hace la Diputación Provincial? Unifica grupos políticos y crea una élite política que sabe que su territorio es lo que actualmente es San Luis. En otros lados, las diputaciones también refuerzan lo que yo llamaría hegemonía política. Guanajuato es una intendencia que no había tenido diputación provincial, dependía de San Luis Potosí, cuando se crea en enero de 1822. Bueno, la élite económica y política de mineros, comerciantes, pequeños agricultores, etcétera, tienen su órgano de representación en la diputación y eso las unifica. Incrementa el poder también de élites que tenían un gran poder, como es en Jalisco, que tenía con su audiencia. Y también va a fragmentar aquellas regiones que eran aparentemente unificadas, pero que tenían una unificación militar, pero que políticamente no lo eran, como era el caso de las provincias internas de Occidente, que es Sonora, Sinaloa, Nuevo México y Nueva Vizcaya. Se separan. Pero también hay diferencias regionales muy profundas, como dije. Bueno, ¿qué es lo que pueden enfrentar? Y aquí viene por qué digo puede, las diputaciones, ¿qué pueden enfrentar estas élites que controlan? Pueden enfrentar varios temas. No son soberanas, lo vuelvo a repetir, no son soberanas. Sigue regiéndose después de la independencia, después de septiembre de 1821, sigue vigente la legislación de las Cortes de Cádiz que consideraban a las diputaciones provinciales solo como órganos administrativos y subordinados al jefe político. Pero, y ahí es donde vienen bueno, con estas facultades, lo que hacen las diputaciones, toman por lo menos 4 temas muy importantes. Uno, tratan de no controlar, pero sí de restringir lo que en buenas palabras el profesor Antonio Anino ha llamado la revolución territorial de los pueblos, la multiplicación de ayuntamientos. Cabildos de españoles, se crean ayuntamientos. La inmensa, según la doctora Torre Titán, son como 1,600 repúblicas en toda la Nueva España, más Guatemala, más otros de Guatemala, se crean ayuntamientos. Entonces, se convierten o en repúblicas, sus cabeceras se convierten en ayuntamientos o sus pueblos sujetos. También las diputaciones tratan de controlar militarmente su espacio, tratan de controlar fiscalmente y tratan de controlar a la burocracia. Son órganos administrativos, pero hay tensiones. No eran soberanas, pero estas diputaciones tratan de salirse del marco constitucional que consideran que el marco constitucional de Cádiz, de la Constitución de 1812 y sus leyes reglamentarias, tratan de salirse. Y ahí sí tratan, si no de absorberla, no ser soberano pueden ser, tratan de tomar medidas legislativas muy importantes. Por ejemplo, ahí empiezan elementos entre
sobre todo sobre tierras indígenas, sobre impuestos, si se deben de pagar o no los impuestos establecidos por las Cortes de Cádiz, como el tributo, la capitación, contribuciones directas. Empiezan también a saltarse las trancas, eso es lo que tratan de hacer las diputaciones, romper este encorsetamiento que les daban las Cortes, ya que no eran, ya que las diputaciones no soberanas. Tratan también de hacer reglamentos de bienes y propios de las repúblicas de indios, tratan también de modificar la propiedad comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar, pues, es que sí hay una gran autonomía, no tienen soberanías de diputaciones, pero las élites locales, las élites regionales, no las locales, las élites regionales ya ven a las diputaciones provinciales como órganos que no les permiten tener un mayor control político, social, económico de sus propias provincias. La falta de soberanía, como se dicen en muchas actas, el hecho de que solo sean órganos administrativos ya no satisface políticamente a las élites regionales. Las élites regionales empiezan a pugnar, a proponer y a impulsar un regionalismo y una gran autonomía que va a dar, que va a enfrentar los elementos de centralización de Iturbide. Iturbide trata de centralizar al país, trata de regresar a esos tiempos donde el virrey, donde las autoridades virreinales tenían un gran control y la Ciudad de México era el eje. Eso va a traer consigo problemas muy fuertes con las élites regionales. Incluso algunos autores, como Alfredo Ávila, como Linda Arnold, varios, Tenenbaum, Bárbara Tenenbaum, varios, Jaime del Arenal también lo ha señalado, pues estas tensiones entre imperio y entre élites regionales y diputaciones es el origen del federalismo. Ahí donde se establece es, en primer lugar, primero, y solo voy a citar algunos temas. Primero, no se cuestiona a Iturbide como emperador, pero sí se señala, primero, que al contrario de lo que pugnaba Iturbide, se debería de restablecer el Congreso Constituyente y ese Congreso Constituyente debería ser convocante de uno nuevo. Segundo, se establece también que en el ínterin las diputaciones provinciales se conviertan en el órgano de gobierno más importante de las provincias. Y esto es fundamental. Las diputaciones provinciales, con esta orden, las diputaciones provinciales rompen en el esquema de Cádiz. Ahora se convierten en gobierno. Y cuando uno ve el periodo entre febrero y la renuncia de Iturbide, pero sobre todo cuando el Congreso que estaba desde 22 acepta que hay un Congreso constituyente, en ese sentido, en ese momento es cuando pues ya realmente hay una autonomía muy fuerte. Empiezan pues empiezan a solicitar las provincias que haya un nuevo Congreso, que Iturbide renuncie, abdica, y aquí viene ya la palabra que se empieza a dar casi de manera natural, que debe de establecerse una república federal. Los primeros que establecen congresos o amplían las atribuciones de las diputaciones provinciales antes, entre julio y diciembre de 1823, son 4 estados que ya dicen la única manera en que nosotros vamos a seguir en México va a ser si se establece una república federal. Y Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas establecen sus congresos o amplían las atribuciones de sus diputaciones. Pero ya aquí ya se está hablando claramente de que debe establecerse una diputación, de que la diputación provincial es un órgano importante, pero lo más importante es el federalismo. Y entonces se establece, pues, el federalismo, se convoca un nuevo Congreso, ese nuevo Congreso, ya se da con la encomienda de organizar una república federada.
En enero, como señalaba Rafael Rojas, en enero de 1824, se da la famosa acta constitutiva, 31 de enero de 1824, el acta constitutiva de la República Federal, la República Federal Mexicana. Ahí en enero, esa acta señala de manera muy general, perdón, tenía un problema con mi, ahora sí ya. Esa acta constitutiva que va a ser muy, en las siguientes reuniones, va a ser también muy bien explicada por mis colegas, entre otros Catherine Andrews, va a tener un elemento fundamental. Va a señalar las bases generales de la República. Después se va a dar la Constitución de 1824, que esa sí va a señalarse claramente. Pero el acta constitutiva lo que permite es que se establezcan congresos constituyentes en todos aquellos lugares donde había diputación provincial. E incluso se aumenta el número. Ahorita no quiero entrar en eso, pero se aumenta el número de estados federados. En esas bases se señala de manera general cuáles son los temas que corresponden al gobierno federal de manera única, de manera soberana, y cuáles son aquellos temas que atañen exclusivamente al orden interno de los estados. Y esta palabra del orden interno es fundamental, porque ahí sí, efectivamente, hay varios temas que la federación, el gobierno federal, va a estar continuamente exigiendo que los estados no rompan, no cumplan con esos convenios que establece primero el acta y después la Constitución. Por ejemplo, para darle solo un ejemplo, el patronato. El patronato, que era el que tenía el rey de poder y legitimidad sobre la iglesia, el gobierno federal es el que se atribuye. Veremos y se verá en este ciclo cómo va a ser un tema de continua discusión entre los estados que quieren legislar con sus congresos constituyentes y ordinarios temas del patronato, y el gobierno federal no lo va a permitir. Ese es entre otros, puertos, deuda, etcétera. Entonces las bases pues van a establecer cuáles son los límites, cuáles son las facultades exclusivas del gobierno federal, pero dan una muy amplias facultades a los gobiernos del estado para que, como dicen los artículos, su gobierno interno, ellos puedan marcar con sus constituciones estatales de los estados, de cada estado, las maneras en que se van a organizar. Y en ese sentido, y ya voy con esto terminando, los congresos estatales establecen la gran mayoría ya para enero de 24, la gran mayoría van a establecer sus constituciones en 24, unos en 25, otros 26 y los últimos van a ser de 27. Y aquí lo que me baso para hacer unos comentarios rápidos y relacionar lo que se había hecho con las diputaciones provinciales es un seminario que coordinamos David Vázquez, Nelly García Corona y yo sobre los congresos constituyentes de los estados, y en general vamos a continuar el seminario. Va a salir un libro próximamente por el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán, vale el anuncio bibliográfico sobre los congresos constituyentes de 2 estados, unos territorios. Y parte de mis comentarios se basan en eso, pero también en la consulta directa de las actas de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Yucatán y por supuesto las colecciones de leyes y decretos de todos los estados. Bueno, ¿cuáles son los 5? Con eso voy terminando, los 5 temas más importantes que ya se habían dado en las diputaciones provinciales, pero por este límite, este corsé que tenía las diputaciones provinciales, no la habían podido resolver. Primero, los ayuntamientos. Efectivamente, las diputaciones provinciales habían intentado por muchos medios de que la llamada revolución territorial de los pueblos, la multiplicación de ayuntamientos, que no fue tal, por cierto, y te lo vamos a ver, esta frase muy buena de Antonio Nino, que él lo dijo en los 90, actualmente sabemos que no es tan cierto, hay una contrarrevolución. Bueno, total, los congresos constituyentes empiezan a limitar el número de ayuntamientos
y a eliminar muchísimo. Guanajuato, por ejemplo, elimina todos los ayuntamientos que entre 20 y 23 habían creado las repúblicas de indios. En Yucatán también se eliminan, después se restablecen, pero como semirrepúblicas. En Michoacán también se limitan. ¿Por qué hablo de una contrarrevolución por parte de los congresos constituyentes? Hubo una revolución entre 20 y 23, hay una contrarrevolución. Este tema también lo hemos tratado, perdón, la autorreferencia en el libro que coordinamos Juan Ortiz y yo sobre ayuntamientos gaditanos en México. Esta contrarrevolución se da en todos los estados, ¿eh? No están de acuerdo las élites regionales, por eso las trato de diferenciar de élites locales, no están de acuerdo que haya una cantidad muy grande de ayuntamientos. Nada más hay que considerar con el atlas de la doctora Dorothy Tang que había 1650 más o menos repúblicas y que de ellas aproximadamente solo se van a transformar en cabildos, en ayuntamientos constitucionales, cerca de 600, 700 y la gran mayoría en la parte sur. Entonces hay una contrarrevolución, una reducción muy importante. Los congresos rápidamente, las élites políticas tratan de eliminar. Segundo, ciudadanía y procesos electorales. También aquí era un tema que no era de materia federal. Actualmente la ciudadanía, los requisitos de la ciudadanía desde 1857, pues es una materia federal. No, en ese momento no es una materia federal. Hay, claro, señalamientos generales en el acta y en la Constitución de cuáles son los requisitos de ciudadanía, pero hay muchos cambios a nivel de los estados. Por ejemplo, lo más complicado va a ser los indígenas. En algún momento se establece en algún estado, San Luis Potosí, por ejemplo, que todos deben ser ciudadanos, pero hay reglamentaciones muy claras para que esa ciudadanía sea restringida. Empiezan a darse elementos censitarios, debe de tener determinados bienes. Y esto va a ser un elemento que va a ser que se había planteado en las diputaciones provinciales, que los congresos y las élites políticas, ahora sí, ejerciendo su soberanía local, van a tratar de cambiar. La administración de justicia. En algunos lugares se establece que los ayuntamientos y los alcaldes sean los que administren justicia en lo que se llamaban juicios verbales y conciliación. En otros lugares tratan de limitarlo totalmente. Tratan de hacer Guanajuato, que eso es lo que estoy trabajando, Michoacán, San Luis Potosí, pero sobre todo Michoacán y Guanajuato, y parte de Yucatán, tratan de que los alcaldes, los integrantes del ayuntamiento, no participen en la administración de justicia. Pero dos temas son los que van a ser fundamentales, que es la propiedad comunal de las repúblicas de indios y el tema de la iglesia y el patronato. Estos dos temas van a ser fundamentales para los congresos de los estados. Me voy a tardar unos minutos, pero ya voy cerrando. En algunos estados, los congresos constituyentes van a tratar de desaparecer literalmente la propiedad comunitaria de las repúblicas de indios. Guanajuato establece una ley donde desaparece. También Jalisco va a establecer una ley donde se individualiza, se reparte la tierra y no es una tierra comunal. Solo son dos casos. Vayamos qué es lo que sucede en el sur de México, Chiapas, Yucatán. Ahí sí se reconoce las tierras comunales, aunque se establece que deberían de distribuirse individualmente a los propietarios originarios. Michoacán trata de combinar esto. Por un lado, permite que se repartan, si están de acuerdo todos los integrantes de una comunidad, en este caso una república, o que continúen. Es decir, y este es un tema fundamental porque toca al tema mismo de la propiedad y los derechos de ciudadanía. Propiedad y ciudadanía siempre, por lo general, van relacionados y con vecindad. Primero vecindad, ciudadanía y después propiedad. Y el otro tema, para no tardarme más, va a ser la iglesia. El gran problema no va a ser nada más el patronato. El patronato, como había dicho, el rey era el que tenía poder, legitimidad y dominio sobre la iglesia en las posesiones americanas.
participaba en los recursos que podía obtener la iglesia, participaba también en administrar y con su burocracia estas subvenciones, había también la designación de curas y párrocos, etcétera, etcétera. Era un tema muy amplio. Los estados, desde 1824 y antes de 1823, Jalisco sobre todo, empiezan a tratar de legislar sobre temas relacionados directamente con la iglesia. Empiezan, por ejemplo, a decir, bueno, ¿por qué no el estado de Jalisco va a pagar los sueldos, de los curas párrocos? Es un debate que se va a dar y se va a resolver. Brian Connaught lo ha tocado mucho. También las subvenciones que pagaban, las subvenciones son los de cada feligrés de pagar por algún servicio religioso, nacimiento, muerte, bautizos, ¿qué me falta? Matrimonio, muerte, bautizos y nacimientos, por supuesto. Deberían de pagar una cantidad para el cura párroco. En algunos lugares, San Luis Potosí, en Chiapas, en San Luis Potosí, en el Estado de México, por ejemplo, empiezan a decir no. Vamos a tratar de que esto no pague o que sea menos lo que paguen porque es una carga muy fuerte. También hay enfrentamientos de los congresos de los estados con los cabildos catedralicios y con los curas, muy, muy fuertes sobre prerrogativas, sobre justicia, sobre el fuero militar, etcétera, etcétera. Y por último hay, y ese es el tema, la desamortización de las tierras de la iglesia. Como ustedes saben, hay tierras que entran al peculio de la iglesia y que son propiedad, obviamente, de la iglesia. Para muchos ilustrados, pues era necesaria una desamortización. Como sabemos, en España, a finales del siglo XVIII, hay una desamortización de tierras de la iglesia, se venden a propietarios. Hay pues ya del siglo XVIII, una tradición, incluso de la Revolución Francesa, etcétera, que se debían desamortizar estas tierras que eran improductivas y que, según los liberales, algunos diputados, pues eran parte. Y cierro con el tema de la federación, el gobierno federal de los estados. Bueno, ahí en este periodo no se crean, se están claramente establecidos, como ya lo he dicho, la acta y la constitución establece que hay determinados temas que corresponden exclusivamente al Congreso y al Poder Ejecutivo Federal y que los estados no pueden. Efectivamente hay tensiones sobre todo por iglesia, no por la desamortización, no por el ejército, sobre todo por la iglesia y sobre todo por un intento muy claro de fortalecer sus milicias. Si ven pues, y con esto ya termino y voy un poco a hacer unas reflexiones generales, las diputaciones que se basaban en la Constitución de 1802 y las leyes reglamentarias, limitaban, pues, a final de cuentas, las posibilidades de cambio y transformación política de las diputaciones y las élites políticas que querían tener un mayor control político, porque no tenían la soberanía. Se va rompiendo este corsé que yo llamo legislativo, constitucional, esta camisa de fuerza, para decirlo así, a partir de 1822, ya no digamos el 23, cuando está el plan de Casamanta. Los congresos constituyentes, pues, ahí sí ya hay que estudiarlos. Esa es una invitación también, estas conferencias. Hay que estudiarlos porque nos permiten tener una visión de qué es lo que querían estas élites regionales institucionalizar, impulsar en todos los aspectos, religiosos, culturales, políticos, económicos. Los debates constitucionales nos permiten conocer, pues, el sistema político a nivel local. Y como he señalado en muchas ocasiones, México se construye a partir de las regiones, no al contrario. No desde la Ciudad de México, sino las élites regionales, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, fueron los que crearon la República Mexicana. Así pues, y con esto concluyo, en la historiografía sobre la primera mitad del siglo XIX, que es muy nutrida ya ahora,
No sé si podemos decir que la revolución, alguien decía en el siglo XX, la revolución nos hizo justicia. Bueno, la revolución nos ha hecho justicia a los que trabajamos el siglo XIX. Ha habido un aumento impresionante de estudios sobre la primera mitad del siglo XIX, pero faltaba estos estudios de historiadores, hay muchos de colegas abogados, pero de historiadores que no nada más vieran las leyes, la reglamentación, sino también verlo los congresos como parte del sistema político. También los congresos y las diputaciones nos permiten entender que se dio una transición tersa entre de colonia a nación, gracias a que estas diputaciones y estos congresos permitieron a las élites regionales participar directamente en la construcción institucional del país. También hay que señalar que desde los congresos constituyentes se da los federalismos. Ahí hay un artículo que siempre recomiendo de Josefina Vázquez que publicó en una compilación Marcello Camagliani, habla de los distintos federalismos. No hay un federalismo. Hay federalismos moderados, hay federalismos radicales, hay confederalismos, pero también hay posiciones centralistas no nada más de la Ciudad de México, sino de algunos estados como el Estado de México, Puebla, Veracruz, o muy radicales como Sonora, Sinaloa, Yucatán, etcétera. Entonces, los gobiernos de los estados, ya que se les dio tanta posibilidad de legislar al interior de los estados, nos permite saber qué querían y qué podían y qué hicieron las élites regionales a nivel. En ese sentido, desde los congresos constitucionales se construyen los sistemas políticos a nivel local. Y eso va a perdurar no nada más después de 1835, que termina la República Federal, sino después durante el centralismo, yo diría casi hasta la guerra del 47 y 57. Tan importante es la Constitución de Cádiz desde el punto de vista de construcción de estructuras y sistemas políticos, fiscales, militares, etcétera, que por eso es necesario estudiar a los congresos. También nos permite, y con esto ya concluyo, ver este tema que a todos los historiadores debemos de tocar y que es necesario entre continuidades y cambios. La continuidad del antiguo régimen en el siglo XIX, pero también los cambios o no cambios o adaptaciones del liberalismo. Así pues, hablar de constituciones, hablar de legislaciones, hablar de República Federal, pues hay que hablar del origen. Origen no fue destino, y con esto ya cierro. Entre 20 y 27 sí hubo consensos políticos, después se rompieron. Por eso los consensos, el origen no fue destino, porque como sabemos, después de 1827 hubo unos enfrentamientos políticos que a mí no me gusta hablar de anarquía, hubo unos enfrentamientos que no abonaron en muchos estados, no en todos, en muchos estados a la estabilidad política. Pues muchas gracias, agradezco la invitación y Yasmín, me gustaría, ojalá, si hay alguna pregunta o algo, con todo gusto me gustaría contestar. Gracias. Doctor Serrano, muchas gracias y claro que sí, ya tenemos algunas preguntas. Invitamos al público a que vayan enviando también más preguntas. Si las tienen, vamos a dar lectura conforme nos vayan apareciendo aquí en la caja de comentarios, tanto del canal de YouTube como en la página de Facebook. Así que pues vamos a dar inicio. Pregunta Víctor Ramírez. El restablecimiento de las diputaciones provinciales en 1820 se produjo a raíz del denominado trienio liberal en España. Doctor, no lo escuchamos. Cerré mi micrófono, perdón. Mira, Víctor, sí se da por el restablecimiento de la Constitución. Como sabes, hay, hay unos movimientos militares de riego en Cabeza de San Juan, en Sevilla, donde se obliga al rey a restablecer la Constitución de Cádiz y todos sus reglamentos, todas las instituciones. La Diputación Provincial, allí es donde se restablece primero en la península y de manera inmediata en la Nueva España y en las posesiones americanas que todavía estaban bajo el control de la corona española, Centroamérica. México, bueno, en este caso Nueva España,
con Nueva Galicia, Nuevo México y Guatemala se restablecen las diputaciones. Ahora, lo interesante, tomo tu pregunta, es el trienio. El trienio se ha considerado como un elemento fundamental de laboratorio de ideas políticas. No nada más en España, sino en la Nueva España son fundamentales. Porque el hecho de que el rey haya abolido la Constitución en 1824 trajo consigo para 1820 enfrentamientos políticos, no nada más entre algunos diputados liberales, algunos diputados muy reaccionarios y el rey, sino dentro de los propios liberales. Hay en la historiografía española, peninsular, sobre todo española, pero también peninsular, Portugal, Nápoles, etcétera, estos movimientos de restablecimiento de la Constitución de Cádiz va a dividir a los liberales. Va a haber unos que se van a llamar liberales moderados y otros los liberales exaltados. Los liberales moderados, que son los más importantes diputados que había tenido las Cortes de Cádiz, pues lo que consideran es que la Constitución restablecida era casi más que suficiente. Daba un lugar al rey, le otorgaba amplias facultades a las Cortes, era una libertad de imprenta controlada, había la iglesia, las autoridades eclesiásticas y la iglesia tenían un papel importante en el control de las almas, etc. Pero ahí surgen liberales exaltados, incluso republicanos, que ahí es donde viene ya cuando empiezan a ver que el rey Fernando VII, a partir de 1821, pues empieza rápidamente a tratar de fomentar contrarrevoluciones y movimientos contrarrevolucionarios o contraliberales. A final de cuentas, como saben, en 1823, el ejército de un ejército francés y de refugiados españoles invaden España y acaban con el experimento constitucional. Pero bueno, lo importante, Víctor, es que ese trienio liberal, ahí para entender no nada más a España, sino también a la Nueva España y cuáles son las distintas corrientes liberales que hay, pues en la primera mitad del siglo XIX es fundamental. Muchos exiliados que salen corriendo de patas de España y se van a Estados Unidos, después llegan a Centroamérica, a México, varios han sido estudiados por la María Eugenia Claps, que en paz descanse, desde la prensa, El Sol, el Águila Mexicana, etcétera, pues muchos de ellos son liberales exaltados que se exilian, van a Londres, algunos van a París, muy pocos, pero la gran mayoría va a Londres y después se vienen acá a México. Bueno, pues por eso hay que estudiar no nada más al restablecimiento de las Cortes, sino este trienio liberal. Y las diputaciones provinciales y los congresos constituyentes, claro que van a hacerse eco de esos debates que van a darse en la península y también en la Nueva España de 2023. Es decir, aquí no va a ser el enfrentamiento que se va a dar en España, allá caen y tumban ministerios y gobiernos, acá claro que cae Iturbide, pero los liberales no son tan diferenciados. Si uno hiciera una lista, como lo he tratado de hacer sobre los temas de las diputaciones y sobre todo los consensos legislativos que se dan en los congresos constituyentes, uno se da cuenta que no hay divisiones tan fuertes. Claro que aparecen muchos liberales que podríamos considerar o parte de los temas liberales radicales como la crítica a la iglesia a favor de la desamortización, en contra de las tierras individuales, a favor de la propiedad privada, ya tiene ecos muy fuertes, porque forma parte además la Nueva España del Imperio 2021 por lo menos, pero también hay muchas relaciones intelectuales de libros, periódicos de España hacia América. No estudiamos tanto lo de América hacia España, por desgracia, pero en la Nueva España hay mucho de eso. Entonces, el trienio liberal, sí, Víctor, es muy, muy importante. Hay que marcarlo más como un periodo histórico, nos separamos en septiembre de 21, sino como un periodo de lenguajes políticos, de cultura política común, porque estamos leyendo e intercambiando periódicos, libros de manera muy constante. Y ahí sí se establece una fisión
división, una separación en España, que después se va a dar en México, sobre todo a partir de 1826, entre liberales moderados y liberales exaltados. Espero haber contestado tus inquietudes. Gracias. Pues vamos a continuar. Gracias a los que nos están mandando saludos. Ya vemos que nos ven en Puebla, en Zacatecas, en la Ciudad de México. Pues gracias por estar aquí en este inicio de ciclo. No. Pues acá tenemos otra pregunta de Raquel Díaz. Dice, buenas tardes. ¿Podría comentarnos cuáles son las élites regionales que más destacan a partir de 1820? Muy buena pregunta. El hecho de que yo parta del hecho de que parta de la hipótesis de que el Estado mexicano, para decirlo en palabras muy gruesas, es construido desde las regiones, me ha alentado mucho a estudiar desde la historia regional la historia nacional. No estoy hablando de historia local como de don Luis González, de mi institución, sino de historias regionales. ¿Quién es la élite en ese sentido, viendo el panorama, haciendo una historia regional de México? Y bueno, sobre todo lo que he visto es, sí, Zacatecas, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Puebla, Veracruz, Guanajuato, etcétera. No tanto el norte, así que lo restringo sobre todo del centro hacia abajo, de Zacatecas para abajo. Si uno ve en términos, y eso hay que diferenciarlo, de poder político, es decir, de capacidad de un gobierno estatal, de marcar incluso la agenda nacional de las relaciones entre federación y estados, de marcar también los temas que se están discutiendo en los congresos constituyentes, pero también en los congresos ordinarios, de organizar milicias, de tener un sistema fiscal con mucho dinero, y en ese sentido con una élite política homogénea y unificada, aunque tiene diferencias, pues es sin duda la de Zacatecas. Ahí la de Zacatecas, gracias a los estudios de Mariana Terán y todos sus alumnos y varios colegas, pues Zacatecas es, como se le llamó en algún momento, la estrella del federalismo. Y se refiere estrella no nada más al show business, a los actores, sino que era una guía para los demás estados, era una estrella en ese sentido como guía. Zacatecas es un estado especialmente interesante, porque ahí hay una élite muy letrada, muchos se hicieron en la Universidad de Guadalajara, tienen mucho dinero. Siempre pongo el dato, a mí me interesa la cuestión de historia fiscal, pongo el dato que en 1828-29 Zacatecas recauda 1 millón de pesos gracias a que sus minas no fueron, como al contrario de Guanajuato o de Pachuca, etcétera, no fueron dañadas, pues pueden tener 1 millón de pesos de ingresos. Toda la hacienda pública federal son 10 millones. O sea, nada más Zacatecas tiene 10 millones. ¿Cuál otra es importante? Que eso también, Jalisco, por supuesto, también. Y la otra que vale mucho la pena seguir es la de las otras que vale la pena seguir es la de la Ciudad de México, aunque es la capital, tiene mucha relación con el estado de México y Puebla, y la de Yucatán. Esas son para mí, yo creo que las élites más interesantes, no desde el punto de vista intelectual más o historiador, sino porque sí constituyen poderes políticos que van a ser seguidos en muchas maneras por otros estados. Yucatán, obviamente, lo está viendo Oaxaca y Chiapas. Jalisco está viéndose, Jalisco, Zacatecas, que formaron parte de la misma diputación durante un tiempo, después se separan con estados, y la del Estado de México con la Ciudad de México. Y no me refiero aquí nada más a la pugna de liberales contra conservadores o liberales. Hay que olvidar eso para la primera mitad. Liberales y conservadores no hay. Hay una gama muy amplia de liberales moderados, liberales exaltados. Hay algunos liberales
que tienen, acuérdense que el liberalismo no nada más es federalista, también hay liberales británicos, como lo ha estudiado, lo va a estudiar muy bien y va a presentar también una conferencia la próxima semana Catherine Andrews. Es decir, el liberalismo tiene muchas, no es nada más federal, no nada más es como a veces nos lo hicieron creer que eran republicanos y federales, no, también hay monarquistas, obviamente. Entonces, y por consiguiente, tiene un sistema político centralista. Bueno, ese tipo de liberalismo son interesantes, pero también en términos de poder. Zacatecas es una estrella hasta 35 porque provee una milicia cívica fuerte, también es una milicia con armas, con oficiales muy malos, ya lo sabemos, Tata Pachito trata de dirigirlo en 35 contra Santana, lo hace en Talco, pero tiene una milicia que logra, pues, en muchos sentidos, darle la batalla al Ejército Nacional en 1832. Entonces, sí, hay que estudiar eso. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos, perdón que sea, que tome una experiencia personal docente, pero aquellos que quieren trabajar la primera mitad del siglo XIX, valdría la pena hacer estudios comparativos. No nada más los estudios comparativos se dan entre países, sino también se pueden dar entre estados. Un alumno mío, ya no lo veo tanto en la academia, por desgracia, y no tenemos tanto contacto, pero estudió Jalisco y el Estado de México. Y salió una tesis muy interesante del centralismo. Entonces, seguramente hay alumnos aquí, pero también habemos colegas, habemos profesores que hay que impulsar el estudio de comparativos entre sistemas políticos. Si hiciéramos bueno, otro anuncio, va a salir un libro muy pronto sobre agendas e historiografía de la Primera República Federal, publicado por el Colegio de México y el Colegio de Michoacán. Ahí hay varios artículos historiográficos sobre temas nacionales y temas locales. Pues uno viéndolo en general, ese libro, que espero que salga en este año, en diciembre, pues se da cuenta que hay historiografías para la Primera República Federal muy potentes. Zacatecas, Michoacán, Yucatán, Oaxaca y varios más. Estado de México también, pero digamos que Zacatecas, Michoacán, Jalisco, en parte, no tanto por desgracia, aunque sí hay muy buenos estudios en todos lados, pero valdría la pena que hicieran un recuento. Espero tener próximamente ese libro y habrá estudios regionales. Pero sí, Raquel, esas son las élites que vistas en perspectiva, la primera mitad del siglo XIX, nada más la Primera República Federal, son especialmente interesantes de estudiar, por estos motivos que di. Gracias por la pregunta. Pues vamos a continuar aquí. Sergio Naime pregunta, ¿entonces no existe la tal anarquía en la llamada Primera República Federal, a diferencia de lo que se decía, a diferencia de lo que decía Justo Sierra? No hay nombre, Yasmín. ¿Quién hace la pregunta? Sergio Naime. Sergio. Sí, Sergio, eso, ¿no? Me río un poco, no obviamente no por tu pregunta, sino porque sí, efectivamente, por lo menos desde los 90, que es cuando yo creo que ya empieza un cambio, una agenda de investigación, no nada más temática, sino ya de estudios regionales, estudios locales, estudios que nos permiten ver al país desde la perspectiva que debe de verse regional. Esa tal anarquía no existe. Y te pongo varios casos. Si lo vemos desde el punto de vista de Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, ¿cuál más? Pongo esos tres casos ahorita. Ahí el número de gobernadores, uno o dos, no terminó su periodo. ¿Por qué tomo gobernadores? Porque es el elemento, uno de los elementos que se tomó por el propio Justo Sierra para decir que había una anarquía. Pronunciamientos militares. Bueno, sigamos. Ahí sí, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, parte del Estado de México, pero no tanto, pero sobre todo los tres, Sonora, Sinaloa. Ahí sí hay una danza de cambio de gobernadores. Hay muchos movimientos populares, hay muchos movimientos sociales y políticos y pronunciamientos. Les recomiendo mucho que vean una base de datos
que inició la doctora Josefina Vázquez sobre planes políticos en la nación mexicana. Y esos planes políticos que se publicaron en unos libros, eran todos los pronunciamientos entre 1830, yo no me acuerdo, hasta 1840 y 50, no me acuerdo ahorita. Después fueron complementados y enriquecidos por Will Fowler en un proyecto en Gran Bretaña. Se llama Pronunciamiento Project, le ponen así, y aparecen todos los planes políticos que se pueden consultar. Lo interesante de ahí, Raquel, es que puedes ver, Will lo hace muy bien, Will Fowler lo hace muy bien, porque es cuántos pronunciamientos en este periodo hubo en números. Y uno se da cuenta que esto de la anarquía fue efectivamente, ya lo sabemos, un elemento de Justo Sierra y todos los positivistas y los científicos para justificar el orden y el progreso de don Porfirio Díaz. Y la mejor manera es el contraste. Siempre es el contraste. Y la primera mitad parecía eso, una anarquía en la época de Santana, el famoso Lucas Alamán, etcétera. No, actualmente sabemos que hay sistemas, si lo vemos desde el punto de vista regional, hay sistemas políticos que están funcionando. Hay sistemas políticos que sí dan cauce a eso. Claro que hay pronunciamientos, pero muchos de esos pronunciamientos son parte de la maquinaria política que se está dando. Falta consenso, eso sí lo quiero decir muchísimo. Sí hay una falta de consenso muy fuerte. Si dijéramos con el nombre de un programa de los años maravillosos, donde hubo consenso, sí fue 2027. Lo que hay que seguir estudiando, y en gran parte ya se ha estudiado, es 27 en adelante, por lo menos hasta 47, 57. Ahí sí hay movimientos políticos constantes, pero no hay una anarquía. La anarquía hay que apellidarla y hay que conocerla muy bien. Sí hay un gobierno federal que está funcionando, hay gobiernos estatales que están funcionando, hay alianzas políticas que dan estabilidad. Entonces, eso de la anarquía tendríamos que regionalizarla y no generalizarla a todo el país. Pero gracias por el comentario y la pregunta. Freddy Heredia pregunta, ¿qué características tenían las élites en Yucatán en cuanto a las otras élites? ¿Cuál fue la excepcionalidad yucateca que enfrentó con el centro? Uy, una pregunta muy buena. Yo he insistido mucho que Yucatán me faltó, Yucatán tiene muy, muy buena historiografía, por cierto. Yucatán, y aquí me baso sobre todo en los estudios Caestro, Justo, Flores, García. Bueno, no quiero citar. Son muchos, realmente hay muchísimos de muchos lugares que han trabajado muy bien la primera etapa, la primera mitad del siglo XIX yucateco. ¿Qué tiene de excepcionalidad? Bueno, la excepcionalidad primero es la relación tan tensa que va a tener Campeche con Mérida. Esa es una excepcionalidad que se da en otros lugares. Sonora y Sinaloa se separan, hay un problema muy serio también entre algunos San Cristóbal y Tuxtla, etcétera, etcétera. Pero las élites políticas yucatecas, además, son élites políticas que tienen una salida a La Habana. Y por consiguiente, ellos tenían un comercio directo, un comercio con La Habana que les permitía tener su economía cierta bollante. Cuando se cortan las relaciones, no me acuerdo bien, en 1827, Rafa lo sabe muy bien porque le recomiendo mucho La Cuba Mexicana, su libro, su tesis de doctorado, pues se cortan las relaciones y en ese momento los yucatecos tienen serios problemas para seguir subsistiendo económicamente. Y en ese sentido, como lo han demostrado, bueno, algunos que han hecho la tesis conmigo, como Arturo Güemes o Jorge Canto Alcocer ahora, lo interesante de las élites yucatecas, vista, y no quiero hacer muchas generalizaciones, vista desde el Congreso Constituyente y el Congreso Ordinario, hasta 28, es que tratan de legislar un grupo de élites políticas criollas con una masiva población indígena. Es decir, como ya lo han demostrado varios estudios, la relación entre la política, la élite política, comerciante sobre todo, meridiana, y sobre todo meridiana, pues era una relación
sobre todo de dependencia con el exterior. Claro que tenían sus tierras, etcétera, pero era una élite que no tenía tanta relación económica ni de dependencia económica con su base indígena, al contrario de Oaxaca, como lo ha estudiado muy bien Carlos Sánchez Silva. Ahí en Oaxaca hay una relación simbiótica. La élite económica de Oaxaca depende de la grana cochinilla y del tributo de su inmensa mayoría indígena. Y llegan a un pacto, un pacto, una alianza, lo dice muy bien Carlos, entre burócratas, comerciantes e indígenas, lo que le da una gran estabilidad a Oaxaca. Por ejemplo, otro estado que es muy estable, aunque haya ahí, lo ha estudiado Peter Guardino, pues la gran mayoría, los enfrentamientos no son del grado de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, donde hay una danza de gobernantes. Oaxaca es muy estable por esta alianza que muy bien lo dice Carlos. Entonces, yo lo que te recomendaría es que contrastaras, por ejemplo, Oaxaca-Yucatán en la primera mitad del siglo XIX. Carlos Sánchez Silva es el primero, pero hay una larga lista de estudios sobre la primera mitad del siglo XIX después de la independencia en Oaxaca. Esa característica yo lo veo. También en la presencia muy de liberales radicales como Zavala y los sanjuanistas, pero Melchor Campos también lo ha visto muy bien. También el otro elemento es la autonomía. Hay un debate ahí si se querían separar o no si se querían separar. No entro en ese debate, yo soy más de que no se querían separar, querían una mayor autonomía y eso lo veo yo desde el Congreso de los estados. Si uno, cuando se está programando a partir sobre todo de 1830 en Yucatán, se está, si más en 40, si se va a anexar o no a Estados Unidos, muchos estados dicen, miren, esa es una negociación política, literal, las asambleas departamentales en algunos lugares que he consultado, como ven el caso yucateco, no quieren un país independiente, lo que quieren es una negociación, poner un nivel de negociación muy alto con el gobierno nacional para tratar de legislar. Igual Jalisco, igual Jalisco va a negociar igual en 1823, ¿no? En uno de los seminarios de la doctora Vázquez hubo en estos libros que ha publicado ella, coordinador, uno de los cuales yo participé, uno de los cuales también yo coordiné, pues ahí se ve, pero en el año de 1823, Jalisco amenaza con irse, así. Y yo le creo que sí se quería ir. Ahí hay diferencias de interpretación, pero esa amenaza era muy real. Es decir, los yucatecos vistos desde los estados, vistos desde esta élite política, pues es una política que empieza a negociar. Un dato, negocia también con el gobierno federal en 1823, 24, 25, que es el de los pocos estados, no me acuerdo si también Chiapas, no, también Chiapas y Yucatán no pagan una figura impositiva muy importante, no tanto por el número, sino por el reconocimiento del gobierno federal, que es el contingente fiscal. Una cantidad de dinero que se debe de pagar desde los estados a las arcas federales. Yucatán es exceptuado. Entonces, pues eso es, yo creo, una de las características de Yucatán, entre la autonomía muy fuerte y el reconocimiento del gobierno federal. Y al interior, cómo tratar de lograr que su base indígena siga pagando lo que era lo más importante para ellos, que es la capitación, que es la continuación del tributo. Esas son esas élites políticas muy letradas. Hay varios estudios interesantes. Ojalá se hagan más estudios al interior de Yucatán. Por ejemplo, yo ahorita estoy en una tesis, un alumno mío en el Colegio de Michoacán, Jorge Canto, está trabajando Valladolid y Mérida. ¿Cuáles son las relaciones políticas que hay? Nos hemos centrado, bueno, y qué bueno, gracias a Laura Machuca, en Mérida. Pero espero haber contestado, Freddy, tu pregunta y tu inquietud. Continuamos con las preguntas. Aquí dice, doctor Serrano, ¿en qué consistió la radicalidad del federalismo en Sonora? Saludos desde, ¿qué dice? Saludos desde la Unison y escribe Luis Valenzuela. Uy, Luis, pues muy interesante. Mira, a ver, híjole, esa es una pregunta muy buena. Y ahí sí te he de decir que me apoyo y me apoyo muy bien
en José Marcos Medina. Cuando yo empiezo a leer las actas lo que editaron, no me acuerdo si también Ignacio Almada estuvo, que también forma parte de la academia, editaron, eso sí me acuerdo de la legislación, no me acuerdo de las actas. Cuando trato de leerlas, ahí creo que tengo una postura igual a ellos. Es decir, ellos, esta élite de Sonora y Sinaloa, acuérdense que era un estado, el estado de Occidente, pues tratan de no moverle tanto desde mi punto de vista, y te lo digo abiertamente, no conozco más que estos estudios, no son liberales tan radicales, porque tienen enfrente pues a indígenas que se pueden rebelar fácilmente, la primería. Y entonces en ese sentido, lo que sí yo vi las actas de la Diputación, Provincias Internas de Occidente, varios diputados en ese momento de 2023 están diciendo, mire, no le movamos a esta ley que dio las Cortes de Cádiz de que se tendrían que quitar los señorías y las tierras comunales repartirse. No le quitemos. Es más, dejemos al capitán no me acuerdo de la pimería, dejemos al capitán que él siga continuando siendo el mediador entre el gobierno provincial y después el gobierno estatal y los indígenas. Entonces, radicalidad, no sé, te lo digo francamente, Luis, no sé qué tan radicales. Claro, son radicales federales, ahí sí son radicales. Si a eso te refieres, sí. Ellos sí están considerando que deben de tener una mayor cantidad de autonomía con respecto al gobierno federal para tener sus propios asuntos y arreglarlos, en pocas palabras. Y ahí sí está relacionado con una historia colonial, la dependencia de muchos estados, Tamaulipas, por ejemplo, del otro lado, de Sonora, de Sinaloa, obviamente de Texas, bueno, después, Texas no, pero Nuevo México, que ha trabajado Martín González, pues tienen muchos resentimientos contra ahora sí el control de la Ciudad de México sobre sus provincias. Nuevo México, como saben, no se vuelve un estado, es un departamento, ay, se me olvidó, bueno, es un departamento, no, es un territorio, depende directamente del Congreso Federal, de las leyes federales, pero Sonora y Sinaloa, Estado del Occidente sí lo es. Ellos sí son muy radicales. ¿Por qué? Porque ahí sí hay que rastrearlo en la historia colonial. Ellos sí tienen una baja dependencia y además, pues van a tener su puerto. Ahí sí el federalismo le va a permitir tener un comercio muy amplio en Guaymas, donde no van a depender tanto del gobierno federal. Ellos están viendo hacia afuera y no tuvieron, al contrario de los de Yucatán, una guerra de castas, que ahí se les hizo que buscaran los yucatecos el apoyo continuo del gobierno federal para tratar de calmar a la Cruz, Santa Cruz. Entonces, uno de los elementos es eso. Tienen la posibilidad ahora sí de comerciar, abrirse al comercio, no depender tanto de la Ciudad de México, no tener que mandar recursos porque lo ven casi como una cosa de dar recursos al gobierno federal y lo vemos directamente durante la guerra del 47. Ahí está el libro sobre la guerra del 47 de Josefina Vázquez, que participamos varios, y cuando uno ve a Sonora con Cuauhtémoc, el estudio que hace Cuauhtémoc, pues sí, ellos están pensando en distintos circuitos comerciales, en distintos alianzas en esta parte de Occidente de México, etcétera, etcétera. Entonces, no son liberales radicales, son liberales federalistas radicales, sí. En parte es eso, pero para la próxima leeré más sobre esa parte solo tengo la tesis que dirigí y lo que he visto también para Sonora y Sinaloa. Pero gracias, Luis, por la pregunta. Doctor, pues muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestra primera conferencia. No nos queda más que agradecerle a usted por darse el tiempo en este ciclo, a nuestros asistentes que están pendientes ahorita en la transmisión y también dejamos saludos a los que nos verán ya en la grabación un poco más tarde. Y pues despedirnos. No sé si quiere agregar algo, doctor. Pues no, nada más, muchas gracias.
y felicitar a la academia y sobre todo a Rafael por hacer este ciclo en este lugar privilegiado y siempre viendo la posibilidad de transmitirlo por estos medios, porque aquellos que vivimos en los estados, pues nos ha facilitado seguir estos ciclos muy interesantes de la academia a través de Internet. Entonces, sigo agradeciendo a YouTube, ya no sé en qué plataforma estamos, Yamin, si en Zoom, en Google o lo que sea, pues gracias a esos inventos que nos permite a los que estamos en distintos lugares, en México y en otros lugares, pues difundir nuestros conocimientos y compartirlos y oír sobre todo las preguntas y comentarios que recibimos. Gracias, Yasmin. Gracias, doctor. Y pues los esperamos para continuar nuestro ciclo. Recuerden, vamos a continuar el próximo 10 de abril con nuestra conferencia, la Carta Magna del 24 en la Historia Constitucional de México, que impartirá la doctora Catherine Andrew. Así que los esperamos por aquí. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.